Hola, muy buenas para todos. Nos presentamos nuevamente. Estamos en un nuevo podcast el día de hoy. Eh, Nos acompaña hoy un invitado, es Carlos Santander. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, Jorge, no, muchas gracias. Y a Sergio, pues nada, por estar participando acá en este podcast y esperemos a ver qué surge de esta charla de la tarde de hoy. Y gracias Claro, por la ¿qué, invitación. qué más? Sergio, ¿cómo va todo? ¿Cómo va Bien, bien, buenas tardes. ese litigio? Buenas tardes, noche ya. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jorge. No, pues, complementando lo que dijo Carlos, vamos a ver qué temas tocamos en el día de hoy y qué podemos también aportar y también, pues, obviamente conocer nosotros frente a amplios ámbitos que se puedan llegar a manejar en este podcast. Muchísimas Claro. gracias. Carlos, una presentación así como rápida. ¿A qué te dedicas? ¿Algún estudio que tengas, que estés realizando? No, bueno, muchas gracias. No, pues actualmente abogado de profesión, litigante, tengo la fortuna de estar estudiando maestría en Derechos Humanos en la Universidad Industrial de Santander y ahí, ese es, digamos, mi hoja de vida, por decirlo así. Derechos humanos. Sergio, tú también estás cursando un posgrado, ¿cierto? Sí, 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 así es. Yo estoy cursando también una maestría en la Universidad Libre en Derecho Constitucional. Yo creo que derechos humanos y derecho constitucional se van a adaptar muy bien al tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Un tema un poco controversial. Hemos estado charlando hace un rato un poco del asunto y, y bueno, pues este podcast, pues digamos que vamos a hablar un poco sobre el aborto, ¿no? Que es un tema que actualmente a hoy está generando muchos comentarios y más que eso está teniendo como una connotación y unos choques tanto éticos, morales, políticos, religiosos y pues también jurídicos, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema del aborto, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo lo han visto? Yo, por ejemplo, he visto que se está generando nuevamente, como todos los temas en los que hay cambios de opiniones, se está generando un tipo de odio, ¿no? Ya hay una división entre las personas, entre los pro vida y los pro aborto, ¿no? Entonces, y pues ya unos recriminan o digamos que acusan o atacan las posiciones que tienen los otros. Y eso ya está empezando a generar pues en las redes sociales, eso está inundado de personas, ya ni siquiera se están debatiendo, ya ni siquiera se están tratando de conversar, sino pues ya están atacándose unos con otros, ¿no? Y es algo que bueno, como todo tema controversial siempre va a ocurrir y pues la idea de nosotros acá es no caer en eso, ¿no? Tratar de debatir desde un punto de vista jurídico, un punto de vista tal vez sociológico, el tema, sin necesidad de decir Sergio es pro vida, Carlos es pro aborto, Jorge es pro vida, en fin, sí, es como, sí, de todas maneras, pues la idea de estos podcasts, pues si alguien tiene una posición, pues tampoco es atacarla y pues tampoco juzgar si alguien pues tiene digamos, una Lo inclinación hacia invitamos ahí. al próximo podcast y listo. No somos tan inquisitivos. Bueno, yo creo fielmente, perdón. eh, bueno, primero para empezar, yo tengo dos hijas, ¿no? Yo tengo dos hijas, una niña de 4 años y una niña de 11 meses. Está a puerta de cumplir los 11 meses. Y, y estoy de acuerdo con la decisión que tomó la Corte Constitucional. Fuerte, una decisión fuerte, es una decisión, como usted lo dice, Jorge, controversial. Pero yo creo que el derecho no es estático y el derecho evoluciona, ¿no? El derecho va evolucionando y pues también no solamente hay intereses sociales, sino intereses personales, ¿sí? Derechos personales. Entonces, el Estado, empezando que pues el gobierno o el Estado, como lo queramos llamar, no nos puede decir cómo tenemos que vivir, empezando por ahí, ¿sí? Y hay que entender una cosa muy sencilla, que esto no es una obligación. Creo que la gente lo está tomando como si el Estado hubiese impuesto abortar. No, el Estado dio un derecho de opción, otorgó el derecho de elegir.
de Y elegir no, si quiere y si desea abortar o no. y no le está diciendo tiene que abortar en la semana 24, en la semana 23, que es lo que, la parte Exactamente. controversial, ¿no? No está imponiendo el aborto, no es impositivo, no, es facultativo, ¿sí? Entonces, si usted quiere abortar a la semana, al mes 4, ¿sí? A la semana 20, a la semana 18, lo puede hacer, aunque pues ahí hay temas morales, ¿no? Yo creo que una mujer, por su simple naturaleza, si llegase a la semana 20, pues también crearía un vínculo fuerte, ¿no? Entonces, yo personalmente estoy de acuerdo, me parece que es un gran avance en los derechos y, Materia legal. exacto, en materia legal, en materia legal. Sí, porque digamos que hay varios puntos, ¿no? Es como un prisma en el que encuentro legalidad, moralidad, religiosidad, Exacto, eh, varios tipos de puntos de vista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entre ellos, pues, digamos, está el religioso, ¿no? Que es el principal y más en este país totalmente religioso, como lo claro. hablábamos, Bueno, que yo, vivías. digamos, quisiera intervenir diciendo, bueno, está bien, lo que dice Sergio es supremamente certero, el derecho no es estático, el derecho es cambiante, tanto así que la Corte Constitucional pues no ha tomado una decisión, digamos, de manera, digamos, inoportuna o por llamarlo así, de manera escueta, sino que también ha tenido un trasfondo como los movimientos sociales, no solamente aquí en Colombia, sino también los movimientos sociales que se han generado como en Chile, en México, otros países. Nosotros Ajá, tendríamos el 10º país que pues da la posibilidad del aborto en la mujer, pues de que la mujer tome la decisión sobre su propio cuerpo, como ha sido la bandera del movimiento feminista en gran parte que pues ha liderado, digamos, ese movimiento social. Entonces, pero ahora sí, desde el punto de vista jurídico, digamos, hay una decisión de la Corte. Ahora, viéndolo desde el punto de vista también legal, nosotros tenemos que nuestra constitución política, que está Sergio, que nos puede respaldar, tenemos un bloque de constitucionalidad, ¿no? Ese bloque de constitucionalidad, Colombia también se ha comprometido, digamos, a algunos convenios o tratados internacionales. Dentro de esos convenios o tratados internacionales tenemos precisamente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, ahí miramos cómo va ese choque dentro de lo nacional con lo supranacional. No sé, claro. digamos, sea el momento oportuno para meterlo, que por ejemplo el artículo 4 de esta convención americana nos habla sobre la garantía del derecho a la vida que debe tener los estados junto con sus ciudadanos o las personas que estén dentro del territorio nacional. Y ahí nos establece ya digamos, como unos parámetros, ese artículo 4 cuarto de la convención americana, que nos dice que toda persona tiene derecho, voy a leerlo acá, Sí, sí. en literal el numeral 1, dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Eso sí le metería negrillas y subrayado y entre paréntesis, a partir de la concepción. Entonces, tenemos también una norma supranacional de que el Estado Sí. colombiano está obligado a incorporarla por medio del bloque de constitucionalidad y ya nos dice que a partir de la concepción. ¿Qué entendemos a partir de la concepción? Entonces, desde que el espermatozoide se fecunda con el óvulo, entonces desde ahí se dan las garantías. Entonces, es un tema bastante complejo y complicado que yo creo que la Corte Constitucional tuvo que estudiar muy bien porque no creo que ella sea arbitraria en el sentido de tomar una decisión tan trascendental como lo que está haciendo ahorita, cómo hace esa ponderación de derechos de una madre o dentro de una mujer junto con un feto, ¿sí? Si los dos Sí. tienen derechos, según, digamos, teniendo en cuenta esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese es el verdadero talante. Entonces, siento ahí que ha existido una complejidad, porque una cosa es la parte normativa y otra cosa es el aspecto sociológico que George, o Jorge, pues George de cariño le decimos, o sea, lo ha puesto sobre la mesa. Entonces, Claro. cómo el movimiento social puede, digamos, inclusive quizás pasar por encima sobre compromisos del Estado colombiano frente a convenciones supranacionales como es la Convención Americana de Derechos Humanos. No sé ahí qué piensan ustedes.
Bueno, frente a ese artículo en particular, pues uno lo va desglosando, ¿no? Uno lo va desglosando y uno encuentra que ahí pues habla de sujetos de derechos, ¿no? Y ya obviamente saliéndonos de lo constitucional y nos vamos a lo civil, los sujetos de derecho son personas que por lo menos deben respirar una vez salgan del vientre de la madre, ¿sí? Entonces, quizá suene fuerte, pero según el ordenamiento colombiano interno, no es un feto un sujeto de derechos, ¿sí? No es un sujeto de derechos, porque ni siquiera ha tenido esa condición que establece nuestro ordenamiento interno, que es que respire, para que pueda adquirir derechos, para que, ¿sí me hago entender? Para que sea persona, para que adquiera todas las facultades que le otorga el ordenamiento civil. Entonces, es bastante controversial en cuanto a esa norma internacional. Claro, y me imagino que el estudio que hizo la Corte, que por cierto fue un reto increíble de estos magistrados lanzarse con esta decisión tan fuerte, ¿sí? En donde estamos en un desorden también, por así decirlo, social, ¿sí? Cerca también a unas votaciones en donde están surgiendo tantas cosas hoy en el país Una y mezcla. lanzan, exacto, y lanzan este batazo. Entonces, me imagino que pues tuvo que haber hecho un estudio, obviamente, internacional de la norma que menciona Carlos, pero si lo traemos acá, pues mi concepto personal, que por cierto, pues también soy civilista, soy especialista en derecho de familia, es ese, Y ¿sí? mira lo No soy que, de derecho. y mira lo que dice es importante el tema de ser persona, ¿no? Acá, jurídicamente, se es persona cuando se adquieren derechos, ¿no? Cuando adquieres derechos al momento de nacer, al momento de respirar, ya eres sujeto de derechos y Venderse, cuando ya venderse el cordón umbilical de la madre. desprenderse del cordón umbilical, correcto. Y eso, y bueno, eso, ser persona, pues también viene pues, de mucho atrás lo que es la definición de persona y personalidad. Sí, Cuando alguien, así era en el tema teatral, las máscaras, tú tenías unas características, unas especificaciones propias del individuo y eso era lo que daba una personalidad y en este caso pues también se puede aplicar en ese sentido los atributos de la personalidad que tiene el derecho civil, ¿no? El derecho civil son unos atributos que tiene una persona y eso eh, cuando estás en el vientre supuestamente para el derecho no los tienes, para la religión sí los tienes. ¿Por Yeah. qué razón? Digamos que la religión maneja un concepto que se llama la teoría de la animación instantánea, que quiere decir que apenas existe la fecundación y ya tú tienes prácticamente derecho a vivir, pero ellos lo hacen es desde el punto de vista de que cuando resulta esa fecundación ya se genera un código genético y ese código genético adicionalmente ya trae un alma. Y es un tema que ya pues trasciende de lo que jurídicamente se puede demostrar, sí. Entonces, pues digamos que ahí también hay como una confrontación en el tema religioso, ¿no? Porque es que si tú le preguntas a una persona pues de religiones católica, cristiana, bueno, van a defender el aborto bajo cualquier circunstancia. Es más, las tres causales que existían para que el aborto fuese viable en el ordenamiento jurídico antes de esta sentencia, tampoco les parecía, tampoco estaban de acuerdo por esa misma razón, porque se supone que así el feto llevara un mes, ya tenía un alma y por tanto ya era una persona en el tema religioso. Y eso que en el tema religioso Santo Tomás tenía una posición un poco diferente, decía que se consideraba ser humano
a partir de que podía tener capacidades de racionamiento, ¿sí? Y lo que decías hace un rato es importante porque cuando empiezas a razonar, entonces, tú hablabas de las semanas y de cuando el feto crea una conexión con la madre, ¿no? Porque, digamos, desde la semana 22 ya se empieza a desarrollar el sistema límbico. Y desde la semana más o menos 25, 26 o 26 a 27, no recuerdo bien, ya se empieza a desarrollar el tema del lóbulo lateral, que prácticamente ya es un desarrollo cerebral mayor y en el cual tú empiezas a tener cierto tipo de emociones, sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues bueno, de todas maneras, pues es un tema muy subjetivo, ¿no? Es un tema muy subjetivo porque así como tú puedes decir, bueno, él ya razona, tiene que ser sujeto de protección, pues también hay alguien que dice, pero si no razona, lo puede matar, ¿sí? Entonces, es lo mismo como la eutanasia, un poco, y que es algo que hablaremos también después. Yo soy un sujeto de derechos, tengo 25 años, caigo en un estado vegetativo donde ya no razono, entonces ya me pueden desconectar, ya soy sujeto, ya no soy sujeto de protección. Es un tema muy subjetivo, ¿no? Es un tema muy subjetivo desde el punto de vista religioso, pero pues digamos que eso es lo que está moviendo ahorita, pues digamos, la mayor ola social, ¿no? En este aspecto. Pero Pues pues yo quisiera agregarle al punto que ahorita hablaba también Sergio, era, digamos, en el ordenamiento jurídico interno colombiano, porque pues nos pueden estar mirando en otros países, pero en Colombia, ¿cuál también tenemos? Tenemos que hay una excepción, digamos, de esa regla que yo sé que ustedes también la conocen, que es el hijo póstumo. Esa es la única excepción en nuestro ordenamiento en el Código Civil que tiene, digamos, adquiere, digamos, derechos a pesar de que se encuentre en estado, digamos, de feto o que la madre, digamos, esté en embarazo. Entonces, ese feto que hasta ahorita se está formando es el único que adquiere derechos para suceder, ¿sí? ¿A quién? A su padre. Entonces, los requisitos es que la madre se encuentre embarazada y el padre fallezca. Entonces, ese es el hijo póstumo. Entonces, para que de pronto contextualizar también a nuestros oyentes, ese sería, digamos, la única excepción en nuestro ordenamiento jurídico interno quien tendría derechos únicamente para suceder. ¿Y qué le tocaría? ¿Cuál es la condición? Nacer. Y si nace, es la condición que nos coloca nuestro ordenamiento jurídico interno en el Código Civil. de todas maneras tienes que nacer. Tiene que nacer para poder ya, digamos, como tal, adquirir esos derechos y poder entrar y ir a reclamar y decir, venga, yo soy heredero de mi padre que falleció mientras yo estaba en embarazo. Entonces, esa sería, digamos, la única interpelación que yo le haría a Sergio como para complementarlo en esa, digamos, única excepción que existe en nuestro ordenamiento jurídico interno. Lo que dice George también es muy certero, ¿no? O sea, como desde el punto de vista no solamente religioso, sino moral, puede, digamos, también fortalecer o quizás han, digamos, retrasado este tipo de decisiones judiciales, ¿sí? Yo sé que, digamos, será tema para otro podcast que, como digamos, lo que hablábamos ahorita en la previa, que era poder, digamos, aceptar jurídicamente y socialmente las personas del mismo sexo, ¿sí? Cómo viene una decisión judicial, que hago, digamos, esa analogía con esta decisión tan trascendental como es la del aborto, cómo los movimientos sociales y morales y éticos de la sociedad, tanto religioso que en honor a la verdad, hoy en día también se impone en gran medida, ha retrasado decisiones judiciales de este tipo, ¿sí? Si de pronto no existiera, digamos, ese tipo de presión religioso, moral, o pues ni sin distinción, digamos, de tipo de religión, o sea, cualquier tipo de religión que tenga grandes masas, pueda, digamos, retrasar decisiones judiciales o retrasar procesos legislativos, porque lo que nosotros hablábamos también en la previa, esto no es que la Corte venga a decir yo voy a legislar, porque si cualquier persona lo vería de esa manera, o sea, cómo la Corte impone, digamos, cambia una normatividad si eso le corresponde al legislador. Entonces ahí viene ese choque, digamos, también jurídico interno de que tenemos un Congreso que a lo mejor no legisla sobre algunos aspectos que tienen unos vacíos y unas lagunas, y le toca a una Corte Constitucional en garantía de los derechos fundamentales entrar a tomar decisiones y modificar algo o tomarse quizás atribuciones que le corresponderían al legislativo. Le Entonces, dejan la carga,
Señor, Le dejan la carga, esa carga social de los temas, se la dejan a la Corte. en este momento, por decirlo así de forma escueta, vendría siendo la Corte Constitucional como la mala del paseo, ¿sí? Porque ella entraría, digamos, a tomarse atribuciones que el legislativo no ha querido tomar decisiones ni a decir para bien o para mal y poner un Es precedente. facultad de ellos, es facultad de ellos en sí. Con dice el legislativo, con el patrocinio del jabón Poncio Pilatos, le entrego el tema social a la Corte. Resuelva usted. Y lo ha hecho en contadas ocasiones. Lo ha hecho en contadas ocasiones, así como dice Carlos, con el matrimonio igualitario, con la eutanasia. Los ¿Sí? reconocimientos de derechos, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, eso se llama el sistema de pesos y contrapesos, o de freno y contrapeso. Entonces, la Corte ha tenido que meter mano, la rama judicial ha tenido que meter mano en el legislativo y decir, a raíz de lo que menciona Carlos, a raíz del movimiento social, pues, y de la presión que eso ejerce, ha tenido que meter mano en esto. Pero, pero, pero bueno, hablando de lo social, yo saliéndonos un poquito de lo jurídico, yo creo que, a mi percepción, yo creo que también nos hace falta esa educación, educación en ese sentido, educación sexual y reproductiva. Totalmente. Yo creo que con una buena educación, esto ni siquiera se llegaría a esto, ¿sí? Si en los colegios incluso, o en los hogares, porque pues ahora nombrarle las partes íntimas del ser humano a un niño, pues es una cosa supuestamente aberrante, supuestamente grotesca, cuando a uno obviamente le enseñaron las partes íntimas, a uno le enseñaron el sistema reproductivo, a uno le enseñaron una cantidad de cosas que uno ya en la adolescencia ya venía desarrollando con sentido obviamente común, con raciocinio. Entonces, ahorita los niños, yo creo que en medio de la exploración que ellos tengan, de las dudas que ellos tengan, se cometen muchísimos errores. Además que los niños hoy creo que están teniendo un desarrollo más prematuro de la adolescencia, Acelerado, ¿no? claro. Entonces, yo creo que con un buen punto de esta decisión sería acompañar una buena educación sexual y reproductiva, que eso sería fenomenal. Y es que no es lo mismo una decisión de este tipo en un país como Colombia o en un país europeo donde tú encuentras preservativos en una estación de metro, en una estación de bus, donde encuentras educación sexual en todos lados. Claro. Y es que es importante el tema de la educación sexual porque va ligado digamos, al objeto mayor de, digamos, de esta decisión, y es que yo tengo una opinión, o sea, nadie, y es importante tenerlo en cuenta, nadie decide, es que yo quiero abortar hoy, ¿sí? Es que yo hoy me levanté con ganas de ir a abortar, voy a ir a tener relaciones sexuales sin protección y por ahí en un mes entonces voy a... No, hay unas condiciones sociales, hay unas condiciones muy particulares para cada caso. Entonces a veces también juzgar de una vez a una persona que piensa de pronto eso, llegar a materializar un tema de aborto, pues no es lo más viable, ¿no? Porque digamos hay condiciones en las que, por ejemplo, personalmente digo, si, un ejemplo, por ejemplo el caso de las violaciones, pero también en el caso de que una persona no quiera hacer, y es que dentro del movimiento hay algo que es que dice, pues yo no quiero ser madre, nunca he querido ser madre, no quiero serlo, y cuando tiene el hijo, pues va a tener maltrato o desde el vientre le va a empezar a decir es que yo no lo quería a usted, o usted me recuerda a su papá y le va a pegar y van a crear un niño con traumas, van a crear un niño, van a crear un adolescente que después pues obviamente va a estar lleno de muchas cosas que pues psicológicamente le van a generar deficiencias futuras y pues en estos casos pues digamos que hay que mirar a qué voy yo. Cada caso es particular, ¿sí? Cada caso tiene, digamos, su fin y tiene como como ese punto de partida que le llevó a la madre a tomar la decisión. Y es importante lo que dices en el sentido de la educación sexual también,
porque una persona con educación sexual pues va a saber que pues va a haber una consecuencia de un embarazo si no tengo los recursos, si no tengo muchas cosas, tanto sociales como patrimoniales, que me van a permitir tener un bebé, pues no me va, o sea, voy a tener la educación suficiente para no realizarlo y después no tener que entrar en este tipo de decisiones. Pues ese es el tema, ese es un tema pues también social, que creo que en la decisión hay algo que la Corte insta al Congreso para que implementen Exacto. un sistema educativo, ¿no? Ese sistema educativo, pues, muy importante. Y ahora, pues, el tema, pues, ya como estamos, volvimos un poco a lo jurídico, ¿no? Prácticamente el cambio que hubo en el delito, ¿sí? En el delito del aborto, fue prácticamente, pues, que anteriormente no se podía realizar el aborto bajo ninguna circunstancia, a excepción de las tres reglas, ¿no? En caso de Claro. que hubiese una violación, un peligro para la madre o una malformación que después fuera a tener alguna consecuencia futura al feto. Ahora, no, no necesitas invocar esas tres, sino hasta después de la semana 24, ¿no? Así es. Y, y hay personas, sí, y hay personas que están, en este momento puede que de pronto estén en un establecimiento carcelario o en una prisión domiciliaria por haber incurrido en las causales, en el anterior artículo, que va a ser el anterior artículo, vamos a llamar, ¿sí? De alguna manera. La pregunta es, esas personas que ya están pagando una condena, ¿esta decisión les favorecería de alguna manera? Claro. Es una aplicación de retroactividad de esta decisión, porque no tendría, perdón, eh, coherencia o elocuencia frente a la norma, ¿cierto? Mantener privados de la libertad o sujetos a un proceso penal a personas que bajo el entendido que los hechos que ejecutaron ya no son delito, ya no es delito, o sea, lo que hicieron ya no es delito, Ya no es delito, es una cosa que ya no está ya perseguida. salió, exactamente. Exactamente, tal cual como lo mencionábamos con Carlos en los minutos previos a la reunión, ¿sí? Carlos también hizo una acotación muy importante como la cuestión del incesto. En efecto, cuando fue retirado del ordenamiento jurídico, pues eso surtió unos efectos jurídicos en los procesos y en los trámites que se estaban realizando con esas personas que habían cometido ese delito, ¿no? Otra cosa, ¿no? Yo creo que en esa decisión también hay, como hablaba con una amiga esta mañana, hay también un trasfondo, ¿no? Un trasfondo en cuanto al sistema de salud colombiano, porque las personas van a poder realizar el trámite mediante la EPS. Bueno, muchas personas de pronto dicen, pero es que usted al mes 2 ya se entera, al mes 3 ya se enteró. Yo, por ejemplo, yo soy padre y nosotros sabíamos desde temprano, ¿sí? Pero pues, ¿qué pasa? Yo puedo tener, digamos, bueno, yo no, una mujer tiene 3 meses de embarazo y va a solicitar a la EPS que le realicen el procedimiento. Si una cirugía a veces importante se demora, ahora ¿qué prioridad le van a dar? ¿Qué prioridad le van a dar a este trámite, no? ¿Qué prioridad le van a dar? Y puede que de pronto la decisión de las 24 semanas sea, tal vez no tengo el concepto de fondo de la Corte, pero tal vez sea pues con el fin de que ese lapso que hay en, en el sistema fallido, en el sistema fallido de salud que hay, pues haya un tiempo como para realizar el procedimiento, ¿no? Está Por, complejo, creo que está complejo porque son muchos los puntos ahí a tratar. Ejemplo, procedimiento médico, ahí vienen los dilemas, creería yo. Y acá, digamos, sería también oportuno mirar qué piensa, digamos, el gremio de la salud, ¿sí? Sobre este tipo de decisión, porque también les compete a ellos. Personas, mujeres que iban
en trámite, digamos, de aborto, que llegaban ya graves, lo que hacían ellos era hacer el procedimiento, pero automáticamente el médico lo que hacía era llamar de una vez a la policía: necesito que por favor el cuadrante se venga para acá porque necesito que se lleven capturada a esta mujer porque llegó acá en proceso de aborto, ¿sí? Entonces, ahí ya existe, digamos, una concepción moral por parte del sistema de salud o de los profesionales en salud, que es la protección de la vida y el castigo o poner a disposición de las autoridades las personas que cometían este tipo de práctica que era muy riesgosa inclusive para ellas, ¿sí? Entonces, porque era bajo la clandestinidad, ¿sí? Entonces, ahí viene esta parte que es supremamente trascendental, es qué piensan los gremios en salud, ¿sí? Si ellos están de acuerdo o no, si digamos, es otra parte de ese contexto social que nosotros ahorita hablábamos, y es si ellos lo aceptan, lo avalan, porque el juramento de ellos es garantizar la vida, protegerla, ¿sí? Entonces, ellos, sí, ¿cómo se contrapone, digamos, ese Claro, claro. de, de sacar un feto o un bebé en formación casi sobre el sexto mes? Obviamente esa es la excepcionalidad, lo que decía George y Sergio al principio, no es que una mujer vaya a esperar y dice, ah, yo Sí, estoy hasta en el el 24. pero tranquilo, yo me espero que tengo 6 meses para poder decidirlo. No creo que Claro. vaya a hacer eso, porque eso sería también inhumano para ella y obviamente para un bebé no deseado, ¿sí? Y O riesgoso para la madre también, ¿no? más Ya en tiempo esa, riesgosa, pues es su estado de salud, digamos, de que eso salga próspero. es Entonces, importante, sí. pero haciendo la acotación, moralmente, ¿cómo es aceptado eso por el gremio de la salud? ¿Sí? O sea, si van a acatarlo o no, mismo lo que ahorita hablábamos con el tema de las parejas del mismo sexo, que algunos notarios dicen, no, es que mi concepción moral y filosófica, yo no voy a aceptar acá poner la bendición jurídica a unas personas con el mismo sexo. Entonces puede ser que le llegue una persona en un trámite no sé si será ya médicos especializados solamente que se van a dedicar a ese trámite, pero no creo que llegue, digamos, alguien a un cuerpo de salud, a una clínica, y que el médico de turno vaya ahí. O sea, muchas veces a lo mejor va a decir, no, yo no hago ese procedimiento porque moralmente yo no lo avalo. Y entonces ahí puede ser que se vengan otras complicaciones, ¿sí? ¿Qué tan Claro. coherente es este trámite? Si va a Sí, ser, ¿cómo va a ser esa regulación? ¿Va a ser claro. mediante? O sea, tenemos, a pesar de que existen unas decisiones, una decisión judicial trascendental como la que fue, digamos, de esa sentencia de la Corte, también falta su regulación. ¿Cómo va a ser ese poder vinculante para las entidades promotoras de salud? ¿Cómo se va a pagar la CPS? ¿Cómo se va a hacer todo ese cubrimiento? ¿Sí? Si Claro. o sea, es demasiado, demasiado complejo, digamos, en ese sentido. Hay mucha tela por cortar porque además hay que recordar que el área de la medicina tiene objeción de conciencia, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, ellos perfectamente pueden abstenerse y decir, yo Yo, no, mi colega quizás sí, pero yo en este momento no, ¿sí? Y si es así, ahora vámonos a un extremo bien, bien particular, que además aquí en Colombia ocurre que los sitios alejados de las ciudades capitales o incluso a veces en las mismas ciudades capitales, no hay todos los especialistas, ¿sí? Correcto. Hay uno por área, un ejemplo. Y si ese médico objeta a su conciencia y dice, ese procedimiento no lo hago, ¿qué otro especialista? ¿A dónde se remite? Ahí vamos a los tiempos que mencionaba Jorge hace un momento. Si la persona llega a la semana 22, ¿sí? O a la semana 23 incluso, Ujú. cuando se le practica el aborto frente a todo el trámite que hay entre autorizaciones Qué tela. y entre el paseo en ambulancia y todo el tema que ya conocemos, que es bien particular y es bien común aquí verlo en este país. ¿Cuánto tiempo sucede? ¿Otro mes? yo le planteo yo le planteo otra situación que también podría suceder. Pongamos el hipotético caso que sea en la semana 22,
Sí, la mujer está en su semana número 22. Y hay casos en los que en esa semana se enteran, no a veces siempre es al principio. Hay No, condiciones físicas que, y exacto, nosotros estamos hablando de temas que a lo mejor anatómicamente no tenemos, no somos, o sea, moralmente no podemos ni siquiera hablarlo, pero claro, jurídicamente llevando claro. el tema de que una mujer. Está sin audio, Carlos. No lo escucho, Carlos. Es que No sé. quedaste sin audio. Carlos, Carlos, está sin audio. tiene el audio apagado. ¿Me escucha? Ya, Ahora ahora sí. sí. No. Imagínense que entonces semana 22 Claro. ella con sus trámites en su EPS puso la manifestación de que su deseo de interrumpir su proceso de embarazo llegue a la semana 25 y allá ya le van a decir, qué pena con usted, pero pues usted ya está en su semana 25 de embarazo, Ya usted acaba les, de interrumpir ya su hay un trámite. delito, yo no me voy a meter porque no solamente es la persona que le hacen el aborto, quienes participen en él, ¿no? Entonces ahí no me va a meter. Ella podría promover una acción de tutela manifestando obviamente de que puso en conocimiento su deseo de interrumpir su embarazo desde la semana 22 y que se le garantice, o sea, ¿cómo sería ese? O sea, acá abre unas ventanas que acá podemos Complicadísimo, hablando de lo mismo. Una brecha complicadísimo. grandísima, grandísima. Complicadísimo porque si estás en la semana 22, llegas a la 25, o sea, ya tú estás pasando por encima de lo que está normado en el Código Penal. Ya estás en la 25, ya no puedes abortar, o si no es una conducta penal, ¿sí? Habría que revisar ese tema, ¿no? Y además, o sea, hay que ser sinceros, en el sistema de salud colombiano, tú haces la solicitud en la semana 22, entre la negación del trámite, la tutela, el incidente de desacato, alcanzas a ir al baby shower, alcanzas a ir a la primera comunión. Sí, o Literal, sea, literal, literal. entonces, claro, son ¿Y aspectos, quién se hace responsable de esa abstención? Qué gran lío, ¿no? Qué gran lío, porque de por sí que las EPS ya tienen lucrosas demandas y lucrosas tutelas, ¿sí? En donde se abstienen de reconocer obviamente derechos de salud, pero en cuanto a lo patrimonial, ¿sí? claro, En cuanto a trámites patrimoniales como un transporte, como un hotel, como una infinidad de cosas y trámites quirúrgicos que valen sumas exorbitantes, ahora claro, imagínense quién asumiría una omisión de estas. Una omisión que es para toda la vida, ¿sí? No es una correcto. omisión de que el paciente se murió, porque el paciente se murió y hasta ahí llegó la omisión, ¿sí? Claro, se murió por no responsabilidad, se murió precisamente por esa omisión, pero esto es un nacimiento, entonces, ¿quién asume eso? Yo les voy a dejar de implementadas más dudas que conclusiones a lo mejor, pero pues de eso se trataría, pues de eso es lo chévere de esta Es charla y de... importante, claro, Por ejemplo, yo ahorita al principio les nombré lo de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 4 del derecho a la vida desde a partir de la concepción. Si una persona interrumpe, una mujer interrumpe su embarazo porque está en su derecho constitucional en el ordenamiento jurídico interno, habría personas que podrían, digamos, tener la facultad por activa para, digamos, hacer valer ese derecho de la Convención Americana. O sea, podríamos acudir a una Convención Americana para hacer valer ese derecho, si ya nuestro ordenamiento jurídico lo está avalando también. O sea, la posición del padre. El padre, digamos, ese obviamente es una decisión de que la mujer decide sobre su cuerpo, digamos, ya quiere, digamos, interrumpir su embarazo, pero digamos, en el caso hipotético, obviamente, o sea, George es padre de familia, Checho es padre de familia. En el hipotético caso de que ellos se enteren que van a ser padres, pero digamos la madre dice, no, yo no quiero seguir, es mi cuerpo, yo deseo interrumpirlo, puede por hacer su futuro hijo, pero qué pena, yo no quiero tener ese hijo. ¿Qué garantías tiene, digamos, ese padre? Tendría ese padre, digamos, también, o qué derechos tiene el padre, ¿sí? En ese sentido, yo pues quiero tener el hijo, yo lo espero, yo voy a responder por él, yo también anhelo eso,
pero la madre en su derecho, que es constitucional, que obviamente es respetable, decide interrumpirlo. Entonces, ¿yo qué derechos tengo? No tengo derechos porque obviamente es la mujer sobre su cuerpo, pero, o sea, esa es una de las grandes incógnitas que, no sé, que también se presentaría. Ahí hay un tema de igualdad, ¿no? Un tema de Ajá, igualdad de género, obviamente, de género que es bastante controversial, pero frente a eso, Carlos, vea que justo anoche en esas propagandas que pasan en esa obra familiar del ICBF, ¿cierto? Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde pasan los niños que están sujetos al proceso de adopción, ¿cierto? Eh, Uno se da cuenta que sobre todo el padre en la mayoría o en casi todos me atrevo a decir no registra, Ausente, sí. está ausente, exacto. Entonces yo creo que familiarmente o incluso moralmente, si una mujer tiene ese apoyo moral y ese apoyo emocional y ese apoyo sentimental, es muy poco probable que en su desespero opte por abortar, porque quizá uno si le dice, tranquila, podemos, salgamos adelante, etcétera, la parla. claro, claro, claro. Ese apoyo es, Exacto, entonces quizá la mujer se anima y dice, hombre, sí, tengo el apoyo. Caso contrario, que lo que le digo, el papá no registra, el tipo, que es lo más común acá también, que el tipo se entera, lo llaman, le dicen estoy embarazada y hasta ahí había tipo. El va por tipo agilizó cigarrillos. su trámite de la visa, el tipo agilizó su trámite del pasaporte y se fue del país, ¿sí? Claro, Se fue del país y no se volvió a saber más del tipo. Entonces quizá hay un estado de desesperación, un estado de desasosiego, porque además un embarazo pues obviamente es una incertidumbre grandísima. claro. Ahora intentarlo pues me imagino sola para las mujeres debe ser bastante agobiante y frustrante, ¿no? Entonces yo creo que si hubiese ese acompañamiento eso no se haría, pero es un tema interesante. Claro. Es un tema interesante porque hay un derecho de igualdad que no se está protegiendo también frente al hombre. Usted lo acaba de decir, y el Estado es el garante de eso. Y ahí sí, si el Estado no nos protege ese derecho, tendremos que acudir a instancias internacionales, ¿sí? Entonces, vamos a ver, esto hasta ahora abrió un poquitico la puerta, dio una luz, Es la punta del iceberg. es la punta del iceberg. Vamos a ver qué se desprende de aquí en adelante. Tiempos frente a la medicina, frente a lo sociológico, frente a lo moral, ¿sí? Porque tampoco es viable que el Estado obligue a tener el hijo. O sea, usted, que le diga, Claro, no, ¿usted quiere abortar? Listo, aborte, pero por estas tres causales. Ah, usted tiene un embarazo bueno, usted tiene un embarazo sano, usted es una mujer sana, su feto viene bien, en condiciones normales, médicamente, científicamente, entonces téngalo, porque si aborta es delito, si aborta va presa, o sea, usted está obligada a tenerlo, ¿cierto? mira, mira que eso que dices es importante porque a raíz de esa situación, se realizan muchos procedimientos de aborto clandestinos que terminan en la muerte de la madre. Hasta ese momento todos son clandestinos, porque no Sí, todos. claro, claro. Me refiero es que pues ya no van a ser clandestinos, ya voy a poder tener la decisión. Yo creería, pues dentro de lo que, digamos, se plantea en cuanto a ser un ser vivo, que es persona, adquiere derechos, pues es un tema que, bueno, como ustedes dicen, puede llegar a una instancia internacional o a otro tipo de instancias en los cuales van a decir, bueno, y el padre, pero pues si se ve desde la óptica de que el cuerpo es mío, pues digamos que el feto en ese punto, antes de nacer, es una extremidad más de la madre, porque el feto depende de la madre, pero la madre no del feto, ¿sí? Entonces, bueno, muy complejo realmente. Así es, buen punto, sí señor, porque tal cual como lo hablábamos hace un momento, no son sujetos de derechos, ¿sí? A menos de las excepciones que hizo Carlos sobre el hijo póstumo y también lo establecen a nivel de alimentos en cuanto a que supuestamente deben otorgarse alimentos a esa madre gestante,
¿cierto? Para la manutención, obviamente, de su embarazo, ¿cierto? De su etapa gestacional. Entonces, pero sí es importante eso que menciona Jorge, porque en sí el padre no, tampoco, por así decirlo, no tiene la facultad todavía, porque ni siquiera le han nacido las obligaciones, por así decirlo, ¿sí? Tampoco le han nacido los derechos que recaen sobre un hijo, que hablándolo en temas civiles es la patria potestad, la representación legal y todo eso. Si el hijo no ha nacido, pues no han nacido los derechos. Entonces, tal cual, el feto suena fuerte, Bueno, pero pero ahí el sí me feto, queda la duda, porque cómo por ejemplo, no va a tener derechos el padre con el hijo, pero el hijo sí tiene derechos, digamos, de suceder, a pesar de que el padre falleció y él está todavía dentro del vientre, ¿sí? O sea, Ajá. ahí, o sea, sí, sí, el hijo está condicionado. a El hijo está existir, condicionado. digamos, dentro de lo que dice el Código Tiene que Civil. nacer. Ajá. Exacto. A que tiene que Pe- nacer. Pero sí, muy interesante ese punto, ¿no? Ese punto de cuando el padre tiene derechos frente al feto, hijo, ¿no? Sí, porque si bien pues es una extremidad de la madre, como lo digo de pronto un poco casto, pues también es parte del padre. Bueno, ahora yo les voy a poner algo sobre la mesa. Comúnmente se dice que los hijos de mis hijos, las dudas vendrán, ¿no? Los hijos ciertos son los hijos de mis hijas. Entonces, ese padre, presunto padre, porque el padre tiene que reconocer, la madre no. La maternidad es cierta, la paternidad es dudosa, la maternidad es totalmente cierta. El padre tiene que acercarse y reconocerlo de manera voluntaria. Ujú. Entonces, basado en ese entendido, ¿qué padre? Si no, Claro. si, Por ejemplo, una prueba de ADN se podría hacer desde el feto en el vientre. sí, sí, claro, claro, es una prueba invasiva que hoy por hoy se hace y es muy común. Es una Entonces prueba invasiva. ahí Es, sí, perdón, yo, si es tan facultativa para reconocerlo, inclusive si lo reconoce y no es el padre, queda ligado como, queda obligado a responder como si fuera claro. el Sí. obligado a los alimentos, Claro, hasta que claro. no encuentren la impugnación de la paternidad y no se encuentre el padre. Inclusive la corte le ha dicho, si se demuestra que usted es el padre, que ya está comprobado, usted tiene que seguir asumiendo sus obligaciones como padre hasta que el menor no encuentre a su padre verdadero, ¿sí? Y muchos casos así había, ¿no? Llegaban con 3, 4 hijos. Ay, pero es que Pepita tenía 2 y pues yo la quería mucho y le dije el apellido y se Le aparecieron 7 reconocimos más otros en la dos. sucesión. Pero oiga, yo sí quiero, muchachos, yo quiero, digamos, también aterrizar un tema que es muy importante sobre, sobre lo del aborto, y es, eh, digamos, en el sentido de esa responsabilidad, ¿sí? De esa responsabilidad, digamos, o esas garantías que tiene la madre jurídicamente para que, digamos, espérame, a ver, me voy a replantear de nuevo, o sea, Checho decía al principio de que esa decisión de la Corte Constitucional pues tendría un efecto retroactivo, ¿sí? O sea, que si bien es cierto no es una nueva ley que derogue esta disposición, que la condicione ni nada de eso, sino que es una decisión judicial que podría beneficiar a personas, a mujeres que ya han sido condenadas por este delito del aborto, o sea, a madres. ¿Qué tanto derecho tienen ellas, digamos, las que ahorita están condenadas? ¿Cómo sería, digamos, ese proceso para ellas decir, ya no existe este delito, yo lo hice dentro de los primeros 6 meses? O sea, porque ahí también me cabe ahí esa duda, y yo no sé si sea tema de otro podcast, hablar y profundizar bien sobre este tema, sobre las mujeres condenadas, sobre este delito, si existe realmente esa retroactividad aplicable y en caso de que se aplique, si ellas pueden reclamar algo contra el Estado. Porque Perjuicio obviamente patrimonial. en su momento sí constituía delito, ¿sí? Entonces, al ser, digamos, legítimamente el momento de que sucedió, o sea, el momento fáctico de tiempo, modo y lugar, el ordenamiento jurídico sí contemplaba este delito. Pero ahora que no, entonces, ¿cómo va a ser ese procedimiento?
¿cómo esas personas que ahorita están condenadas pueden, digamos, garantizar ahora sus derechos? ¿Sí? Si realmente una decisión de la Corte Constitucional es vinculante para la retroactividad o no. Sí, claro. O sea, frente a una reclamación del Estado, hay una ley, que es la 270, y la Constitución lo dice, ¿sí? Las reparaciones directas, cuando se origine un daño, tal, etcétera, etcétera. Pero sería por privación injusta, ¿sí? Exacto. Y la privación no fue injusta, No porque fue había injusta. una ley que lo respaldaba, ¿sí? Sí. Solamente entró condicionalmente una parte que lo deroga, ¿sí? O lo modifica, por así decirlo. Entonces, pero la privación más allá de eso no sería injusta. La privación tuvo unos hechos, ¿sí? De tiempo, modo y lugar en el cual se encontraba ella que era imputable, que era las condiciones que establece el área penal para que alguien pueda ser privada de la libertad, ¿cierto? Ahora, frente a la retroactividad, obviamente es una facultad que debe estar expresa en la sentencia, ¿cierto? Debe estar expresa y obviamente esa condición y esa institución de retroactividad debe tener las condiciones y debe establecer los parámetros en los cuales debe ser aplicable, ¿cierto? Entonces, en ese entendido, pues obviamente tal cual como lo hemos mencionado, pues, no sería injusta, primero, la privación de la libertad de esas mujeres, y lo digo con propiedad porque defendí durante 4 años el Estado en ese sentido. Y otra es que apenas entre a regir la derogación en la ley, esas mujeres son libres, porque esas mujeres ante la ley no han cometido un delito, ¿sí? Lo cometieron Sí, con la ley pasada, con el artículo pasado, pero con el artículo modificado ya no es delito. sí podría haber una privación, por ejemplo, después de que entre en vigencia como tal la ley, pues la jurisprudencia, y bueno, venga, llevo 6 meses acá y no he podido salir y yo ya no debería estar aquí presa. Ahí sí tal vez podría haber una privación injusta, ¿no? Claro, ahí hay una herramienta constitucional que es el habeas corpus, obviamente tienen que hacer efectiva esa libertad inmediata De no dentro de la... hacerla así, de lo de no hacerla así podría haber una reparación por privación injusta. Claro, claro, Que yo desde el día siguiente a que ya está en vigencia, bueno, a que se debe aplicar la jurisprudencia en el sentido de modificar ese artículo del Código Penal, yo ya no tengo que estar aquí. Y un día que yo esté detenida, o, bueno, por medida de aseguramiento o de tener como tal, una condena en sitio intramural, yo ya tengo reconocidos ahí un perjuicio, si sea un día, porque yo ya no tenía que estar ahí. Ahí sí podría aplicar, tal vez. claro, ahí se aplica obviamente mirando las condiciones en las que fue sujeta de ese bien jurídico tutelable en cuanto a ser privada de la libertad, pero claro, bajo ese precepto sí, sí, claro, ahí habría una privación injusta de la libertad. En ese Bueno, yo entendido. considero que, o sea, a título personal, yo considero que estas decisiones últimas que ha tomado la Corte Constitucional, pues son de bastante controversia porque son temas sensibles, ¿sí? O sea, pues estos últimos fallos que ha manejado la Corte son temas demasiado importantes, trascendentales, que inclusive también la misma Corte se ha intentado aplazar, pero de un momento a otro ha tomado la decisión de decir, venga, vamos a encarar esto que nadie quiere encarar, vamos a meterle nosotros la caña y vamos a sacarlo adelante con una decisión fundamentada, vamos a tomarlo en cuenta y también es un reto, ¿sí? Un reto por ese tipo de situaciones que hoy estamos contemplando en nuestra sociedad, que es una división, ¿sí? Es la misma división que se genera por distintos temas, o inclusive personas que en un tema estaban apartadas, hoy están acorde con este, digamos, están en contra de este mismo fallo, otras se Ajá. unieron. Entonces, siento que este tipo de decisiones son bastante trascendentales. Yo considero a título personal que
es una decisión muy importante, que lo que decía Checho al principio, pues el derecho es cambiante, no es estático, y que es, digamos, bastante garantista en cierta medida para las madres. Hay un error que se está manejando mucho ahorita en redes también, que dicen es mejor tener perros, es mejor tener gatos porque se les garantiza a ellos mejor la vida que a un ser humano. Obviamente, Son pues contextos diferentes. es, digamos, de naturalizar las situaciones, es mejor ser un toro, dicen, sí, en redes sociales, que porque se le garantiza mejor la vida al toro que a la vida de un ser humano, pero entonces, ese es, digamos, el tipo de argumentación que se utiliza de forma vaga o superflua para poder decir, digamos, o sea, No estoy de justificar acuerdo. otras, porque ese es el enigma o la situación que nosotros tenemos. Y George, que maneja bastante el penal, no sé si voy a decir una burrada, pero por ejemplo, el porte de armas es casi más gravoso que cometer un homicidio culposo. Entonces, uno, o sea, casi la condena está casi a la par, si no estoy mal, si alguna vez lo leí, en su momento en el gobierno de Álvaro Uribe, este delito se puso más fuerte, precisamente que para evitar lo de los delitos con armas de fuego, entonces se agravó la pena, y es peor usted tener un proveedor que usted cometer un delito, un homicidio culposo. Entonces, Claro. si va a poner en esos escenarios, pues obviamente no vamos a llegar a ningún lado. Son decisiones que se analizan puntualmente, cada caso es puntual, no, obviamente no se va a medir con la misma vara, entonces no van a decir, ah, como el toro sí se le garantiza la vida, entonces pues obviamente a un feto pues con mayor razón, entonces son situaciones Claro. distintas. Claro, contextos diferentes, tanto sociales como personales, diferentes. Y yo creo que vamos a tener muy posiblemente un segundo podcast como de, tal vez, ¿cómo lo llamaría? Las consecuencias de la decisión, ¿no? Porque hasta ahora estamos planteándonos qué va a pasar. ¿Qué puede pasar a raíz de eso? La parte médica, la parte social, la parte religiosa, política, etcétera, etcétera. Ahora, pues el tema también de si pudiese haber algún tipo de reclamación administrativa. Entonces vamos a estar como muy expectantes ahí al tema, ¿no? Yo conozco, he leído, he tenido la oportunidad, no a grandes rasgos, pero he tenido la oportunidad de encontrar algunos casos donde, por ejemplo, la madre, o sea, que todos los procesos de embarazo de una mujer son distintos, hay algunos que son más Claro, delicados que otros. Entonces, he visto, digamos, jurisprudencia de madre que, digamos, se paró y corrió, hizo una fuerza, digamos, un poco de más, y sí, ese le vino, y automáticamente ya lo tomaron en su momento como un aborto, y por lo tanto hasta personas, mujeres que fueron condenadas, es que fueron claro, condenadas, ¿sí?, por el delito de aborto cuando fue producto de un accidente. O sea, acá prácticamente hubieron muchos casos en Colombia que inclusive están en jurisprudencia del Consejo de Estado sobre este tipo de situaciones por privación injusta de la libertad en mujeres que de manera accidental se les vino, digamos, el bebé, por llamarlo así, porque no sé cómo es el nombre técnico, y automáticamente un médico que dijo, venga, llamo a la policía, aborto, llévense a esa señora capturada, aparte que tiene que hacer su duelo por el proceso de pérdida claro. de una persona, una madre que sí quería tener el bebé, fueron Haga su duelo en la cárcel. y Haga hasta su con, duelo así. ¿sí? Haga su duelo en la cárcel O sea, imagínese eso. Entonces, yo creo que eso también abre las puertas para casos accidentales que, digamos, las mujeres, o sea, la mujer que quiera tener a su hijo, pero que por X o Y motivo digamos, alguna complicación y se dio la pérdida del bebé, pues ya no tenga esa zozobra, o sea, ya no tenga ese miedo, porque si bien es cierto, pues en su momento ni siquiera yo creo que estará pensando en la parte jurídica ni legal, ella no está pensando que cometió un delito en su momento, ella lo que se hace en su duelo de la pérdida de su bebé. Pero imagínense ustedes eso, en su momento, o sea, hasta antier, eso estaría todavía pasando. Claro, La mujer perdió su bebé por culpa de una complicación de momento, una fuerza, de que fue al baño, ¿sí? Y que después de que perdió a su bebé le digan qué pena, pues usted ahorita en ese momento se encuentra capturada, tiene sus derechos como persona capturada porque usted está presuntamente cometiendo el delito de aborto, ¿sí? Entonces, imagínese eso. O sea, qué claro, situación. claro, claro. yo, Bueno, yo, espera, y ya yo creo que en esta ya voy a culminar, y es que, en conclusión, yo considero que
que la decisión de la Corte es una decisión muy importante, muy riesgosa, que no es escueta, no es arbitraria, es de producto de movimientos sociales, no solamente acá en Colombia, inclusive creería que en Colombia hasta se hicieron sentir en lugares que en el mismo Colombia, pero ya se han manejado en otros países, ¿sí? O sea, no es arbitrario, no es que la Corte dijo, no, pues vamos a decirle que 6 meses, porque sí, ¿sí? O sea, porque, pero ¿qué meses? 4, 5, 6, no, digamos que 6, no, todo tiene un trasfondo, todo tiene un estudio, ¿por qué hasta la semana 24? O sea, no es que la Corte Constitucional también se apoya de la parte científica, ¿sí? Ahorita ya no es como lo hacía el Código Civil, que si duraba más de tantos días, entonces ya se podría inferir de que si era el padre o que no era el padre, ¿sí? O sea, ya ha cambiado esa situación y eso en parte me gusta de la Corte, que ha asumido retos últimamente que nadie ha querido asumir, en especial pues nadie, me refiero al legislativo, ¿sí? Que son decisiones que ellos deben hacer, deben regular, deben ir cambiando, ¿sí? No solamente ir tomando decisiones para momentos políticos, sino decisiones como esas, ¿sí? Entonces yo en lo particular, si tengo una postura personal más allá de yo ahorita enseñarles lo de la Convención Americana, es más que todo como para contextualizar también la parte jurídica, también tengo, digamos, presente que existe ese derecho y que se debe garantizar porque ese derecho hacia las mujeres. Y lo que decíamos, las mujeres no se van a esperar hasta el 6.º mes, o sea, o sea, eso va a ser, yo creo que la excepcionalidad, ¿sí? Claro. Y moralmente es diferente porque ya se crea un vínculo durante todo un embarazo. Entonces, yo también personalmente estoy de acuerdo. Vengo de una familia muy ortodoxa y muy católica, y lo que comentaba al principio, tengo 2 hijas, pero estoy de acuerdo y jurídicamente también lo estoy, que es un avance en el derecho y es un avance importante, es un avance muy importante, porque es el derecho a elegir, es elegir así como los que tienen una pareja del mismo sexo también tienen derecho a elegir. Aquí no están diciendo es que Jorge tiene que buscar un hombre, es que Sergio tiene que buscar un hombre, es que Carlos tiene que buscar un hombre, no. Aquí lo que están diciendo es, si usted quiere buscar un hombre, elija con quién quiere compartir su vida, elija quién quiere amar, ¿sí? Entonces, es el derecho a elegir. Están obligando, sí, claro. Así tal cual sucede con el aborto. Usted no quiere, bueno, elija, pero tiene obviamente pues las condiciones que ya arreglaron. Decisiones jurídicamente fundamentadas y en algunos sectores moralmente criticadas, ¿no? Sí, fuerte. Pero bueno, resumidamente es eso, puntualmente. Es parte, eso, y ese es el fin como tal también del derecho, ¿no? Resolver esas cosas que de pronto desde la perspectiva moral o política no se resuelven. Y bueno, la Corte, la mamá Corte acaba de pronunciarse que habrá que revisar, ¿no? Igual ya prácticamente es esperar a que empiece como tal a regir, que prácticamente sería a partir de su promulgación, ¿no? Como tal ya la decisión. Y bueno, un placer haber estado con ustedes ahorita hablando de este tema tan importante. Mi punto de vista, bueno, cada situación hay que revisarla de manera aislada, ¿no? Y entonces ahí sí ya se puede entrar a ver exactamente cuál es el motivo, porque ahí hay un motivo, hay una decisión que no solamente es por querer, sino pues cada madre también tiene sus razones y sus fundamentos para tomar la decisión. Entonces tampoco es juzgar a las madres que tomen la opción, ¿sí? Y tampoco es juzgar a la Corte, porque pues jurídicamente hay un fundamento. Así es. Bueno, un abrazo y yo creo que nos vemos prontamente. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, Sergio. Gracias por este espacio, gracias a Carlos por ser partícipe de este proyecto. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en otro tema que les va a interesar. Sí. Y esperemos a ver, y no sé si los que nos escuchan, pues quedarán con dudas que de pronto
quieran que nosotros resolvamos después o algo Claro. así, ¿no? Ahí, porque poco a poco nosotros, poco o mucho nosotros también hablamos de, a grosso modo, ¿sí? No, pero si hay algún caso en especial o puntual que se quiera analizar, nosotros también lo podemos hacer. Le echamos ahí la Claro. mente y podemos tratar esos temas, ¿no? De pronto es Ya importante. Carlos hace la cuña. Bueno, este video, pues suscribirse para seguir con más contenido y pues pueden dejarnos en la caja de comentarios de YouTube pues sus dudas y vamos a estar prestos a resolver cualquier inquietud. Sí, sí, sí. No, gracias. De verdad. Nos Vale. hablamos, nos hablamos. Hasta luego. Un abrazo.